Buenos días, estudiantes. Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El día de hoy nuestro tema es la sinonimia y la antonimia. Si observamos en la imagen, esta niña está realizando la acción de gritar. También podemos decir vociferar, berrear, exclamar. Estas 4 palabras son sinónimos. Pero, ¿qué son sinónimos? ¿Qué es la sinonimia? Debemos tener presente, primero, que esta palabra proviene de 2 voces griegas, sin, uno mismo conforme a, y ónoma, significa nombre. Por tanto, la palabra sinónimo significa conformidad de nombres. Sabiendo la etimología de la palabra, ahora sí podemos definir qué significa sinonimia. La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas palabras, llamadas sinónimos. Estas palabras deben relacionarse por el mismo campo semántico, características comunes, y deben estar en la misma categoría gramatical. Cuando nos referimos a campo semántico, características comunes, ejemplo, gritar, exclamar, vociferar y berrear, presentan el significado de hablar con tono de voz más alto. Ese será el campo semántico, aquella característica común. Cuando nos referimos a categoría gramatical es si pertenece a un tipo de palabra. En este caso, los 4 son verbos. Para identificar el sinónimo adecuado de una palabra, se debe tener presente lo siguiente. Primero, la precisión léxica. Consiste en conocer el significado exacto de las palabras y en consecuencia su utilización correcta según el contexto de la oración o la idea. En el primer ejemplo, 1. Adriana se quebró la muñeca. Adriana se fracturó la muñeca. Si bien es cierto, quebró y fracturó son sinónimos, pero no se pueden utilizar de la misma forma. ¿Cuál será correcto? ¿Cuál será incorrecto? Cuando decimos Adriana se quebró la muñeca, eso es incorrecto. Debemos indicar Adriana se fracturó la muñeca. Segundo ejemplo. Ayer se quebró el cristal de la ventana. Ayer se fracturó el cristal de la ventana. ¿Qué idea será correcta? Muy bien. Ayer se quebró el cristal de la ventana es lo correcto, porque el término quebrar se refiere a un objeto, a diferencia del término fracturó que se refiere a alguien. Pero recuerda, el campo semántico sigue siendo el mismo, que es romper. Ahora, lo segundo que debemos tener presente es la categoría gramatical. Los sinónimos deben pertenecer a esta misma categoría, es decir, al mismo tipo de palabra, puede ser sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Efigie. Tiene sus sinónimos estatua, imagen. ¿Cuál será su categoría gramatical? Sustantivo. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le da a algo. Elegíaco. Sinónimo, lastimero, triste. ¿Cuál será su categoría gramatical? Es un adjetivo. Derrocar. Sinónimo, deponer, destituir. ¿Cuál es su categoría gramatical? Son verbos. Y jamás, cuyo sinónimo es nunca, serán adverbios. Muy bien. Tipos de sinonimia. Tenemos la sinonimia contextual, en la cual pueden sustituirse los vocablos, palabras o términos solamente en determinados contextos. Es decir, no en todas las oraciones o ideas se pueden reemplazar los sinónimos. Ejemplo, se dañó el pie durante el partido, se lesionó el pie durante el partido, se fracturó el pie durante el partido. La primera idea es incorrecta. En cambio, la segunda y tercera, los sinónimos lesionó y fracturó, serán los más adecuados sinónimos para esta idea. Sinonimia de connotación. Los términos o vocablos pueden referirse al mismo concepto semántico, sin poseer un significado similar total, sino relativo, por presentar significado connotativo.
Ejemplo, si nosotros decimos, ese joven es muy experto, nos estamos refiriendo a que es una persona muy hábil. Sin embargo, de forma connotativa, como un segundo significado, nosotros podemos utilizar como sinónimos las palabras monstruo, salvaje, bestia. Pero cuando buscamos en el diccionario, estas palabras poseen otro significado. Por ejemplo, monstruo posee una deformidad, salvaje que no está domesticado y bestia significa rudo e ignorante. Pero si empleamos estos tres términos como sinonimia de connotación, pues se estarían refiriendo a lo mismo, que es experto, muy hábil. Ese joven es, por no decir muy hábil, es un monstruo, por ejemplo, en matemática. Ese joven es un salvaje realizando ejercicios matemáticos. Ese joven es una bestia realizando ejercicios físicos. Entonces se le nota la habilidad. Practicamos. Aquí te presento 8 palabras. Recuerda, es muy importante que antes de identificar o reconocer los sinónimos, primero debes saber cuál es su significado exacto. Por ejemplo, en el caso de vigilia, sustantivo que significa estar despierto. Y a partir de ello, uno puede conocer sus sinónimos, que son desvelo, insomnio o trasnochada. Igual gandul, significado que no le gusta trabajar, cuyo sinónimo será holgazán, haragán, vago, ocioso. Exhumar, sacar una persona o cosa del lugar en el que estaba enterrada, especialmente un cadáver. Sinónimos: desenterrar, descubrir, extraer, sacar. Y así tenemos los términos versado, verosímil, frívolo, conciso, impugnar. Continuamos. ¿Qué es la antonimia? Primero debemos saber su etimología, de dónde proviene esta palabra. Proviene de ant, opuesto, contrario, y onoma, nombre. Por tanto, antónimo significa nombres o palabras opuestas. Ahora, ¿cuál es la definición exacta? La antonimia es una relación semántica donde se oponen los significados entre determinadas palabras, llamadas antónimos. En el caso de la antonimia, también se va a tener presente lo que es la categoría gramatical. Es decir, los antónimos deben pertenecer al mismo tipo de palabra, sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio, como en el siguiente ejemplo. Palabra gordo, antónimo flaco, son adjetivos. Valiente y cobarde, antónimos, son adjetivos. Colofón, prólogo, son sustantivos, significa inicio. Denostar y alabar son verbos. Colofón significa un texto al final de un libro y prólogo un texto al inicio del libro. Clases de antonimias. Vamos a clasificar en dos grupos, antónimos lexicológicos y antónimos morfológicos. Cuando hablamos de antónimos lexicológicos nos estamos refiriendo al significado de las palabras, que pueden ser antónimos absolutos, antónimos relativos, antónimos graduales o antónimos complementarios. Cuando nos referimos a antónimos morfológicos, aquí ya va a haber la presencia de morfemas, como son los prefijos, antónimos por prefijos y antónimos por prefijos contrarios. Antónimos lexicológicos, según el significado de las palabras. Tenemos antónimos absolutos. Son palabras cuyos significados expresan ideas totalmente opuestas. Tristeza, alegría, inopía, opulencia, protagonista, antagonista. Antónimos relativos, cuyos significados expresan ideas parcialmente opuestas. Caminar, trotar, aunque también puede ser caminar, correr, por eso se indica es parcialmente opuesto. Frío, templado, aunque si fuera antónimo total sería frío, caliente. Adolescente, longevo, también es parcial, porque si fuera un antónimo absoluto, el antónimo de longevo sería infante o niño. Tenemos antónimos graduales. Son palabras que se oponen en forma gradual. Quiere decir que hay un antónimo intermedio. De frío a caliente tenemos los antónimos que pueden ser tibio, cálido.
de blanco a negro. Tenemos antónimos graduales intermedios que pueden ser gris oscuro, y de día a noche el intermedio puede ser tarde. Y antónimos complementarios, cuando la existencia de una de las palabras supone necesariamente la existencia del otro. Siempre el antónimo de vivo será muerto, porque no puede haber algo muerto si previamente no ha estado vivo. De comprador, si yo compro algo, necesariamente tiene que haber alguien que lo venda. Entonces es complementario, comprador-vendedor. Y si una persona es profesor, necesariamente tiene que enseñar. ¿Y a quién enseña? Pues al estudiante. Antónimos complementarios. Antónimos morfológicos. Tenemos antónimos por prefijos. Son aquellos que se forman anteponiendo un prefijo de negación. Si yo digo típico o algo que tiene costumbre o es habitual, lo contrario, anteponiendo el prefijo de negación atípico, o sea, inusual. Acción, inacción, continuo, discontinuo, finito, infinito. Ten en cuenta que los prefijos a, in, dis, in tienen como significado negación de algo. B. Antónimos por prefijos contrarios. Ya no van a ser solamente prefijos de negación, sino van a tener otro significado que se oponen. Ejemplo, micro, prefijo que significa pequeño, macro, prefijo que significa grande. Entonces será microempresa, antónimo macroempresa. Mono significa uno, poli significa varios. Entonces serán antónimos los términos monoteísta, politeísta. Y de la misma forma, hiperonimia, hiponimia, unipersonal, pluripersonal. Pasos para resolver ejercicios de antonimia. De igual forma, en el caso de la sinonimia, precisamos el significado de las palabras base. Para eso es muy importante tener tu diccionario de significados y también de sinónimos y antónimos. Debemos determinar el campo semántico de la palabra base, como dijimos en la sinonimia, aquella característica que relaciona a los términos o palabras. Y 3, elegir la opción cuyo término presente la opción opuesta, bueno, en este caso, por hacer antonimia, opuesta a la palabra base. Practicamos. Recuerda, primero debemos conocer el significado de las palabras y de ahí podemos deducir el antónimo. Si tenemos el término oneroso, que ocasiona un gran gasto, resulta molesto o pesado, lo contrario o antónimo es barato, asequible, económico, módico. De ahí también tenemos los antónimos de gandul, exhumar, versado, verosímil, frívolo, adjetivo que no concede a las cosas la importancia que merecen. El antónimo será entonces sensato, serio, responsable, juicioso, prudente. Conciso, significado, que expresa las ideas con pocas y adecuadas palabras. El antónimo será más minucioso, detallado, cuidadoso, extenso. Impugnar, significado, solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que es injusta. Y su antónimo será, de solicitar esta nulidad, será respaldar, ratificar, firmar, autorizar, legalizar, legitimar. Entonces, sabiendo el significado, podemos también conocer el sinónimo y el antónimo. Muy bien, estudiantes, este ha sido el tema de hoy, sinonimia y antonimia. Para el examen se va a incluir los términos que se han planteado en la tabla de practicamos, tanto de sinónimos como de antónimos. Tenerlo presente. Muchas gracias, que tengan buen día.